Bueno, vamos a analizar hoy en día, seguir analizando el capítulo 1 de Romanos, y hoy vamos a enlazar sobre el tema de la fe y la justicia de Dios, ¿no? Los dos temas principales del capítulo 1. Y dice el versículo 5: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces, ¿no? Y Pablo está hablando aquí de la obediencia que debe tener todo cristiano a la fe. Cuando habla de fe, está hablando de lo que es la doctrina cristiana acerca de todo el Evangelio, ¿no? Se refiere a la confianza que tenemos en la justicia de Dios, ¿no? En la justificación de Dios, ¿no? Entonces, cuando habla de fe, también está hablando de la justicia de Dios, del Evangelio, ¿no? De esa doctrina importantísima de la fe cristiana. Entonces, vamos a ver, ¿no? Repasar lo que es la justicia de Dios, ¿no? Y porque así habla la parte final del capítulo 1, la justicia de Dios. Y vemos que la justicia de Dios, hermanos, es en cuanto a su alcance, ¿no? Tiene un alcance de salvación presente, pasado y futuro, ¿no? Haciendo una introducción de lo que es la justificación, ¿no? Entonces la justificación nos deja en cero, vemos que nos deja en cero, o sea, Dios quita el pecado, nos limpia, purifica todos nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo, de la fe en la sangre de Jesucristo. Y también nos llena la cuenta, o nos llena la libreta, ¿no? ¿Qué teníamos nosotros en nuestra cuenta, ¿no? De justicias? Nada. En nuestra obra de justicia, en cero, ¿no? Pero Cristo nos llena, nos anota la cuenta, ¿no? Y así como en un examen, ¿no? Estás reprobado, ¿no? Para Dios, ¿no? Alcanzando esa justicia, estamos ahora aprobados. Tenemos 20, ¿no? Puros dieces, como dicen en México, puros dieces, ¿no? Entonces, eso es lo que Cristo, ¿no? Nos deja en cero, pero nos llena a la vez la cuenta. Estábamos reprobados, pero ahora estamos aprobados, puros dieces, puros veintes. Entonces, la justificación tiene un alcance, ¿no? Lo que muchos teólogos han llamado la triple salvación, presente, pasado y futuro. Yo lo llamaría los beneficios, el alcance, las consecuencias positivas de la justificación, ¿no? Pero este alcance, hermano, como les digo, este alcance, la justificación de Cristo, solamente nos limpia los pecados pasados. ¿No es acaso que también nos limpia y nos purifica y nos quita los pecados presentes, ¿no? Así lo dice Hebreos 10:14, ¿no? Cristo con una sola ofrenda nos hizo perfectos, nos santificó, nos quitó todos nuestros pecados, solamente por medio de una sola ofrenda, no otra ofrenda, sino solamente por medio de la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario. Así lo dice también Primera de Juan 1:9, ¿no? Que Dios todavía nos sigue purificando y limpiando el pecado, ¿no? Tiene un alcance todavía para este tiempo. Y Hebreos 10:14, ¿no? Nos dice que Él, ¿no? Nos refiere que Él todavía aún nos sigue limpiando y purificando en los pecados, pecados futuros, ¿no? Pecados futuros, sigue todavía quitando y limpiando nuestros pecados que aún seguimos cometiendo y los que aún cometeremos, ¿no? Porque somos humanos y tenemos debilidades, ¿no? Entonces, estos son dos pasajes importantes dentro de la fe cristiana, 10 Hebreos 10 capítulo, Hebreos 10, ¿no? Versículo 14, 1 de Juan 1:9. Pero ¿qué es lo que activa entonces el favor de Dios, ¿no? La gracia de Dios? ¿Qué es lo que lo activa? Y lo que lo activa continuamente es la fe, ¿no? La confianza en la sangre, en la cruz de Cristo, ¿no? Y así dice Gálatas capítulo 3, Filipenses 3, Gálatas capítulo 2, Hebreos capítulo 10 y Hebreos capítulo 3, ¿no? Por el medio de la fe en Jesucristo hallamos descanso espiritual, hallamos el reposo de nuestras obras, el reposo, ¿no? Del pecado, ¿no? Así lo dice Mateo 11:12, ¿no? Cristo nos quita la carga del pecado, el peso del pecado, ¿no? La carga voluminosa del pecado que nos trae impotencia, culpa, nos trae vergüenza,
nos trae humillación, frustración, remordimiento, algo que el ser humano no puede soportar. Necesita de Cristo y de Dios para que sus pecados puedan ser quitados o removidos de esa carga pesada, muy pesada en el ser humano, ¿no? Entonces eso es lo que activa continuamente y continuará activamente activando la gracia de Dios, ¿no? Que es nuestra fe, nuestra fe. Pero es necesario, y regresando ya a este versículo que leímos, ¿no? Es necesario, hermanos, la fe. Entonces, el paso de obediencia más importante es el paso de obediencia más importante, ¿no? Podemos obedecer en toda la ley de Dios, en todos los mandamientos, pero la fe es el mandamiento y el paso de Dios, el paso de obediencia más importante. Si decimos que obedecemos toda la palabra, todo el evangelio, pero no obedecemos, ¿no?, con una fe genuina y verdadera en el Señor, entonces no estamos obedeciendo verdaderamente la palabra de Dios, estamos cayendo como mentirosos, ¿no? Entonces la fe es el paso de obediencia más importante. Para acercarnos a Dios necesitamos, como dice Hebreos, necesitamos no solamente cumplir los mandamientos de Dios, ¿no? Como no robar, no matar, no codiciar, vivir en santidad, sino que necesitamos la fe como paso de obediencia más importante. El paso de obediencia más importante es la fe, ¿no? Y Pablo elogia, ¿no?, a todos los hermanos que tienen esta fe. Los elogia, ¿no?